Vamos a tocar un tema que se llama preocupación o debilidad. Y dirás, oye hermano, preocupación o debilidad, ¿son cosas diferentes o son cosas iguales? Porque a veces nos preocupamos. ¿Y qué es la debilidad? Un ejemplo de debilidad es que cuando haces ejercicio te cansas y ya no tienes fuerza. La preocupación es aquello, un problema tienes y no hayas cómo solucionar ese problema. Aparentemente son dos conceptos diferentes. Vamos a Isaías capítulo 41 versículo 2, dice así en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermana. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Isaías capítulo 41 versículo 10 dice, no temas. Las primeras frases dicen no temas. Temer, hermano, o temor es igual al miedo. Es una respuesta natural a nosotros los seres humanos cuando le tenemos miedo a algo. Lo que se percibe, digamos, como una amenaza. Es decir, tú sales a la calle, el perro se te echa encima y tú sientes ese miedo a que el perro te ataque o te muerda. Es una sensación incluso de ansiedad y puede llegar, mi hermanos, hasta una preocupación absoluta o un terror absoluto. Sí, es decir, tenemos miedo de algo o de un objeto y esto nos conlleva a un problema que no podemos solucionar de momento. Incluso puede ser un daño o un antecedente, o sea, es decir, algo que te haya pasado antes y tú sientas ese temor de que te vuelva a pasar lo mismo. El terror, hermano, es miedo, es un pavor indescriptible que nosotros podemos entender. Dice miedo, grande pavor de algo que se teme, persona o cosa que infunde ese miedo, persona o cosa que infunde ese miedo. Entonces, mis hermanos, persona, pues entendemos lo que es una persona, pero cosa es una cosa. Cosa es ente, entidad, lo que existe, ya sea corporal o espiritual. Entonces, mis hermanos, todo esto al temor, ya dijimos que es una respuesta emocional, es algo natural del ser humano, y esto nos lleva al terror también, que dice que también es una persona o cosa. Persona porque tal vez a lo mejor le tienes miedo a algo, pero que es una cosa y entendemos que sea algo corporal. Cosa se puede entender incluso por un animal, o espiritual, que a veces que también tenemos estos problemas espirituales. Recuerden que la palabra dice que Dios no es contra carne ni sangre, sino contra príncipes y potestades. En Isaías capítulo 43 versículo del 1 al 3, ¿por qué tocamos el tema de preocupación o debilidad, hermanos? Porque a veces nos sentimos de esta manera y a veces pensamos que no afecta nuestra vida, tanto espiritual como moral, emocional, mentalmente y en otros aspectos de nuestra vida. Isaías capítulo 43 versículo del 1 al 3 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. El 2, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. A Egipto he dado por tu rescate, y acá dice en el 1, yo te redimí. La mayoría de nosotros probablemente entendemos la palabra redención, pero realmente, hermanos, yo me he dado cuenta que a veces uno piensa que entiende las palabras, o a veces uno dice, creo que significa esto, pero cada palabra, cada versículo tiene su significado y tiene una reflexión y una meditación profunda, mis hermanos. Redimir, pagar un precio para asegurar la liberación de algo o alguien. Pagar un precio de la liberación de algo o alguien. Pagar lo exigido para liberar la opresión, la esclavitud u otro tipo de obligación. El proceso redentor puede ser legal, comercial o religioso, mis hermanos. Pagar la liberación de algo o alguien. Y acá dicen el 3, yo pagué tu rescate. O sea, es decir, hermanos, Dios ya pagó por nuestro rescate en la crucifixión. Aquí estamos hablando en el pueblo de Israel, pero cuando Jesús fue crucificado, Él ya se redimió por nosotros. Él ya pagó aquel pecado que nosotros teníamos, que no podemos acercarnos a Dios para nosotros poder ser salvos. Entonces, mi hermano, aquí hay algo muy interesante que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegará. Y esto me pareció muy interesante, porque cuando pases por el fuego, lo entendemos que no te va a quemar la llama. Tú pasas por el fuego, no te va a quemar, pero anegarán es inundarse, agobiar o abrumar en extremo, mis hermanos. A veces nosotros mismos creamos una tormenta en un vaso de agua y en ocasiones no encontramos aquella solución y nos abrumamos, nos anegamos, sí, y no encontramos aquello, nos empezamos a preocupar y al mismo tiempo esto nos causa una debilidad y esto nos puede causar a que nos alejemos un poquito de Dios. No me refiero
esforzado mucho, pero a lo mejor no nos ponemos a orar y no nos ponemos a ayunar porque nos estamos agobiando en esto. Yo sé que a veces los problemas son grandes, pero recordemos que confiamos en un Dios y tenemos que vencer este miedo. Por ejemplo, tú eras hermano, pero si el miedo es natural, ¿cómo lo puedo vencer? Recordemos que hay que negarnos a nosotros mismos. Pero te puedo dar un ejemplo muy sencillito. Los bomberos, ellos se entrenan diariamente para perder ese miedo al fuego y poder rescatarte. Lo mismo los paramédicos, ellos pierden aquel miedo para poder mover tu cuerpo. ¿Sí? Si tú y yo no estamos capacitados, por ejemplo, en un accidente, para mover a una persona le vas a causar más daño y probablemente te puedas desmayar o te puedas traumar por aquella situación si no tienes un entrenamiento previo. Amén. Por eso nosotros tenemos que entrenar de forma espiritual, no de forma física, que no tiene nada de malo. Si haces ejercicio, pues mejor para tu cuerpo, pero nosotros tenemos que entrenar de manera espiritual para vencer aquellos temores, aquellos miedos que nosotros tenemos. Y no es fácil, hermanos, perder esto. Así como hay personas que entrenan, como dije, a perder el miedo a la supervivencia, así nosotros tenemos que entrenar, como ya dije, en lo espiritual. Pero esto se oye o se escucha muy fácil de decir y no lo es. ¿Cuántas veces tú has tenido un problema y tienes ganas de llorar o pedir ayuda y no encuentras aquella solución? Entonces, a veces nosotros nos agobiamos y eso no hace que temamos y eso no hace que nos debilitemos. Estamos hablando de espiritualmente. Dice en Josué capítulo 1 del 7 al 9: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. 8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. El 9. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Aquí mi hermano dice, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Es decir, tenemos que nosotros aprender a esforzarnos. Yo sé que no es fácil. Y aquí hay algo que dice en el 8, hay una palabra clave que nosotros la mayoría yo creo que entendemos que significa meditar. Pero meditar, hermanos, a veces nos lleva una contraprudencia porque meditas, pero en vez de meditar estás pensando en tu problema. No sé si me explico. A veces tú quieres, voy a estar solo, voy a meditar en la palabra de Dios, pero en vez de estar meditando, te estás agobiando tú mismo, te estás anegando, te estás preocupando por aquello demás. Meditar, hermanos, someter a una profunda reflexión, y también se refiere meditar en el pasado, o sea, se refiere meditar en las escrituras en el pasado. O sea, es decir, nosotros cuando leemos la palabra de Dios tenemos que meditar en su palabra. Es decir, no nomás lo que te enseña la palabra, sino tienes que agarrar ejemplo de lo que pasaron aquellas personas para no cometer los mismos errores que aquellas personas. Sí, por ejemplo, el pueblo de Israel vio maravillas de parte de Dios y aún así fue un pueblo muy desobediente. Lean Éxodo y ahí se dan cuenta lo que pasó el pueblo de Israel, que duró 40 años en el desierto por desobedientes. ¿Qué hicieron cuando Moisés subió por las tablas, por los 10 mandamientos que hizo el pueblo de Israel? Ellos hicieron ídolos, hicieron un toro y desobedecieron a Dios, porque ellos están acostumbrados a lo que en Egipto aprendieron. Y esto, hermanos, también nos lleva a proyectar y planear. O sea, la meditación te lleva a una reflexión que tienes que meditar en el pasado, o sea, en la escritura, lo que pasó a tiempo, y también te lleva a proyectar y planear cosas a futuro de parte de Dios. Por eso tienes que, todo lo que tú planees, dejárselo en manos de Dios y conforme a la palabra de Dios. Tú no me puedes decir, hermano, voy a poner un negocio, pero mi negocio va a ser de licorería. O sea, tiene que concordar aquello y tienes que reflexionar y meditar en esto. O sea, yo sé que tú dices, hermano, yo sé lo que es la meditación, pero te aseguro que no te has puesto a pensar en esto. A veces leemos la palabra de Dios y aprendemos, pero no reflexionamos lo que estamos leyendo y no meditamos en esto, lo que pasó el pueblo de Israel o lo que pasaron los discípulos. Imagínate tú estar en los zapatos de cualquier personaje bíblico y te vas a dar cuenta, mi hermano, que no es fácil estar en ese lugar. Relacionarse con la vida personal, o sea, es decir, también la meditación te ayuda a relacionarte personalmente con Dios. ¿Esto qué significa? Que cuando aprendemos la palabra de Dios, pues hay que dar frutos, y esto ya lo hablamos la semana pasada. Pero también hay una cosa muy importante aquí: la persona impía medita en la violencia. O sea, es decir, aquí ya hay dos tipos de meditaciones, dos tipos de reflexiones. Las personas que conocen a Dios o quieren acercarse a Dios, meditamos en la palabra de Dios. Ya aclaramos que hay que meditar en el pasado para poder nosotros proyectarnos en el futuro y poder comprender un poco más de su palabra. Pero las personas impías meditan en la violencia. Estas personas son aquellas que todo el tiempo están pensando en el mal y cómo hacer el mal a alguien. Pero ¿qué es la impiedad, mis hermanos? O sea, realmente entendemos lo que es impiedad, porque hay que tener cuidado en cada palabra, en cada frase que nos dice la palabra de Dios. Y la impiedad es aquella persona que piensa en el mal, que todo el tiempo está haciendo males y no reflexiona en las cosas buenas y se
esmera en aquello, ¿sí? O sea, no quiere reconocer que está haciendo un mal. La meditación es necesaria para poder crecer, y no solo eso, también nos ayuda a comprender lo que pasó el pueblo de Israel. Esto nos lleva a cómo debemos hacer las cosas conforme a la palabra de Dios y poder planear cosas a futuro sin desviarnos del camino o de la voluntad de Dios. Dice en Isaías 43:3: Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Amén, gloria a Dios. Y esto lo vimos en la redención. Esto fue el pago que hizo Dios, Jehová, al pueblo de Israel cuando lo rescató. El Señor Jesucristo, mis hermanos, por medio del sacrificio, pagó Él todos nuestros pecados por cada uno de nosotros. Ya está pagada esa deuda y ya está pagado. No hay que hacer nada más que simplemente hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra. Y nosotros, hermanos, ¿qué más podemos pedir o qué más podemos exigir? Yo, o sea, repito, que yo sé que a veces esto nos pasa a todos. Yo estoy seguro que hemos pasado por situaciones o problemas muy fuertes y decimos, Señor, ¿y ahora qué? Y esto tiene que ser algo para buscar a Dios, hermanos, para acercarnos a Dios, no nomás alejarnos, porque a veces nos alejamos de Dios. Sabes que vienen estas situaciones y en vez de acercarnos y leer la palabra de Dios, estamos renegando o estamos incluso echándole la culpa a Dios. Oye, Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero recordemos los procesos, mis hermanos, que hablamos la semana pasada. Amén, gloria a Dios. Dice en Mateo capítulo 10 versículo 30 al 33. Aquí vamos a lo que dice la impiedad. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Otra vez, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que no confiese delante de los hombres, yo también le confesaré de mi Padre que está en los cielos. Dice en el 33: y cualquiera que niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el 31: así que no temáis, somos más valiosos que los pajaritos. Y en el 33 dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y estamos hablando que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Ustedes dirán, ¿se contradice su palabra? No, no se contradice. Si tu hermano estás negando en algo, ¿por qué vas a querer tú aquella contribución o retribución de eso? Es decir, un ejemplo, si tú perteneces a un club de fútbol y tú niegas ser parte de ese club de fútbol y al rato quieres aquellos premios o aquellos viajes, tú dices, oye, pues no, si tú te avergüenzas de nosotros, ¿por qué estás con nosotros? ¿Sí me explico? O sea, te pongo un ejemplo un poquito más claro. Cuando tú estás, digamos, económicamente mal, que no tienes nada, no tienes amigos. Pero cuando tú empiezas a hacer dinero, empiezas a generar negocios, se te arriman muchos amigos. Y tú empiezas a decir, oye, pero yo cuando no tenía nada, ni siquiera me visitaste, ni siquiera me ayudaste. ¿Dónde estás en aquella situación? Y aquí pasa lo mismo. Si el Señor Jesucristo ya pagó aquel pecado por nosotros y nosotros lo estamos negando, ¿qué esperamos? ¿Que nos siga perdonando? No, mis hermanos, nos va a negar. ¿Y qué es negar? Decir, hermano, negar una cosa que no es cierta, desmentir, rechazar o apartarse de alguien. No es nomás negarlo, sino que nos estamos apartando de Dios cuando estamos negando a Dios. Si una cosa, mi hermano, es que uno reniegue. Yo a veces hago mis berrinches como niño chiquito, me tiro al suelo y pataleo y ya me imagino a Dios con un cinto y ya me calmo. Pero otra cosa, mi hermano, es negar a Dios, porque lo estás rechazando y te estás apartando. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo lo voy a negar porque ustedes se apartaron de mí. ¿Cómo podemos interpretar esto, hermano? Negar o rechazar a Dios. Si el miedo es natural, pero tenemos que vencer ese miedo, ¿cómo podemos hacerlo? Aquí, fíjense aquí algo muy tremendo. Yo que hace ratito les dije que nos pusiéramos en los zapatos o en el lugar de un personaje bíblico. Y por ejemplo, vamos a ponernos en los zapatos de Pedro, sí, que también ya lo tocamos. ¿Qué hizo Pedro? Pedro le dijo, no, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar delante de ti. Y vamos a Marcos capítulo 14 del 29 al 31. Entonces Pedro le dijo, todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que haya cantado 2 veces, 3 veces. Mas él con mayor insistencia, también todos decían lo mismo. Dice Pedro, mis hermanos, aquí. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, es decir, aunque todos se vayan, yo voy a estar aquí contigo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que cantes el gallo, me vas a negar 3 veces. Mas Pedro le decía, si fuere necesario, moriré contigo, no te negaré también. Y todos decían lo mismo. O sea, es decir, hermano, muchas veces nosotros nos llega aquella emoción, no aquella espiritualidad. Una cosa es tu emoción y otra cosa es tu espiritualidad.
espiritualidad. Muchas veces tú puedes decir y alabar a Dios y sentir aquella emoción, y este es un poquito confuso de entender. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú estás en la casa de Dios y está el predicador muy efusivo, tú sientes esa emoción, pero cuando te toca un predicador o un maestro que está de esos maestros que son pausaditos, te apagas. Y déjame decirte que a lo mejor probablemente el predicador que está muy efusivo simplemente tiene aquello, efusión, nada más, emoción, pero aquel hermano que tiene a enseñar despacito, aquel hermano que tiene predicar poquito, puede que aquel hermano tenga mucha unción, y como ya estamos acostumbrados a este tipo de predicadores, no distinguimos esto entre la emoción y la espiritualidad. Y por eso Pedro le decía en su emoción, en aquella emoción: no, Señor, yo voy a estar contigo, yo, si es necesario que me crucifiquen contigo, si es necesario, yo voy a estar ahí, yo voy a ser el primero, que me latiguen a mí. No, mi hermano, imagínense cómo sintió Pedro cuando lo negó 3 veces. Aún así Jesús diciéndole: me vas a negar 3 veces. Y esto ya lo dijimos antes. ¿Por qué Dios permite, o por qué el Señor Jesucristo permitió que lo negara? Porque le dio libre albedrío a Pedro, o sea, es decir, no lo reprendió, le dijo lo que iba a pasar, porque Pedro tenía aquella emoción, Pedro estaba débil por aquella emoción, y cuando Pedro vio aquello, él se preocupó y se debilitó. Emoción, preocupación, debilidad. Y esto, mis hermanos, nos lleva a muchas cosas en nuestra vida, desde la emoción, desde la preocupación, y esto nos hace que nos debilitemos. Y con esto termino y finalizo en Mateo 17:7. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos y no temáis. En esta hora, mis hermanos, cualquier cosa que tú estás pasando, dice el Señor, que te levantes y no temas. Caído pero no abatido, golpeado pero no tirado. Y como les digo, mis hermanos, esto es muy fácil de decir, es muy fácil de enseñar, es muy fácil, se puede ir muy bonito de palabra, pero es realmente difícil, porque yo también he pasado situaciones donde digo: Señor, ¿dónde estás? No te oigo, no escucho tus pasos. Y recuerdo, Él está conmigo, tengo que enfocarme en esto y tengo que dejar aquella emoción, tengo que dejar aquella euforia que yo siento. Amén. Entonces, mis hermanos, piensen en esto, mediten en esto, ya lo que acabamos de decir, la meditación. ¿Preocupación es igual a debilidad o son cosas diferentes? No te estoy diciendo que no te preocupes, porque eso va a ser imposible, pero cuando te preocupes, trata de no debilitarte, trata que aquello no te venza. Todos tenemos algo en aquello a lo que le tenemos miedo. Hay algo en nosotros que siempre le tenemos miedo. Y tú me preguntas: hermano, ¿a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo al agua. Me pregunten cada cuando me baño, porque eso no se hace. Entonces, mis hermanos, todos le tenemos miedo a algo. Tenemos que tratar de pedirle sabiduría y consejo a Dios. Y también, repito, si tú estás pasando por ahí, si tú tienes algo, pídele a tu hermano que te acompañe en ese momento de debilidad, en ese momento de preocupación. Por eso tenemos, mis hermanos, que apoyarnos entre todos en oración. Mi hermano Gustavo, bueno, usted comentó que redención es comprar, algo así, ¿entendí? Sí, redención es comprar, hermana, es pagar el precio de algo. Bueno, y eso, amén. Y eso solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que amén, gloria a Dios, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces, Él nos compró a precio de sangre, y es por eso que hoy nosotros tenemos esa oportunidad de poder ser salvos. Y no es por nuestras muchas obras, ¿verdad? Porque por muy bueno que pudiera ser el hombre, no alcanzaba a cumplir, ¿verdad? A redimirse ni a sí mismo, ¿verdad? Sin en cambio, Jesucristo redimió a toda la humanidad, a todos los seres humanos, pero eso fue solamente a través de Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo. Y pues Él nos ha comprado, Él nos ha salvado, y es esa salvación que Él nos da, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que valorar esa salvación haciendo buenas obras, valorando, sirviéndole por amor, pero reconociendo que esa salvación no la ganamos nosotros con nuestros méritos, obras o actos, sino el regalo que Dios ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermana. Y algo que dijo nuestra hermana Esme, cuidadito aquí, dijo: tenemos que ser buenas personas, hacer buenas obras. Y esto, mis hermanos, tú puedes ser un buen hijo de Dios, pero no te vas a ganar el cielo con buenas obras y buenas acciones. Eso ya es parte de tu cambio. Es decir, tú cuando conoces a Dios, ya viene en el paquete, ¿sí? Ya tienes que hacer eso, tienes que ver un cambio, ¿sí? Entonces, la salvación se tiene que ganar mediante tu cambio, dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida de poco a poco. Y es cuando vienen los frutos del Espíritu
Espíritu Santo y tiene que haber un cambio externo de adentro hacia afuera. Por eso el Señor Jesucristo les decía a los fariseos sepulcros blanqueados, porque estaban muy bonitos por fuera, muy pulcros, pero por dentro estaban podridos. Y nosotros somos al revés, tenemos que estar limpios por dentro y de adentro hacia afuera, que se note aquello que nosotros tenemos. Pero tenemos que también entender esto, mis hermanos: si eres hijo de Dios, tienes que dar frutos de ese cambio, y no nomás en una área. O sea, no es nomás decir voy a la iglesia que todos me vean con mi Biblia. No, o sea, es un cambio total en tu vida, es un cambio radical en tu vida. Lógicamente tu cambio es poco a poco. Esto es como cuando nace un niño: primero gateas y después caminas y después corres. No puedes hacerlo al revés. El cambio es poco a poco. Preocupación, debilidad y emoción. Estábamos hablando de esto, de que a veces nos preocupamos, la preocupación hace que nos debilitemos, y a veces la emoción nos gana, y a veces esto ocasiona que nos alejemos de Dios y ya no queremos hacer junto a Dios, o no nos acercamos a Dios, que es cuando debemos más de estar en oración y en ayuno y no en otros lugares. Muchos dicen toma y olvídate, nomás se te va a olvidar un momentito. Cuando se te pase aquello, vuelves a tu realidad. No resolviste nada, al contrario, empeoraste tu salud y pudiste agravar más las cosas de lo que ya estaban. Por eso tenemos que buscar a Dios todos los días, pedirle consejo, sabiduría, mis hermanos. Y yo siempre insisto en esto, siempre. Tienes un problema, apóyate en tu hermano, en tu hermana, apóyate en tu pastor, apóyate en los hermanos de la iglesia. Y esto no significa que ventiles tus problemas, mis hermanos, ¿sí? No hace falta que tú digas: hermano, yo estoy pasando exactamente esta situación. Simplemente: hermano, estoy pasando por una situación algo complicada, le pido oración por mí. Porque nosotros a veces, hermano, nos negamos a pedir ayuda, y esto también nos ocasiona a nosotros, aquel orgullo nos hace que nos debilitemos. Ojo aquí, cuidado aquí. El orgullo también hace que nosotros nos debilitemos. ¿Por qué? Porque debido al orgullo no podemos pedir ayuda. Debilidad, preocupación y emoción. Hay que tener cuidado con estas tres cosas. Primero, que tu emoción no te gane. Segundo, si estás preocupado, acércate a Dios para que no te debilite. Sí, repito, la preocupación no se va a ir. Cualquier cosa en tu vida: Señor, se me descompuso mi carro, no tengo que ir. Órale a Dios y no reniegues. Y órale a Dios: Señor, ahí está mi carrito. Ahí te estás preocupando y a mejor te vas a debilitar. No, pues si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy batallando con mi carro? No, ya. El pastor me dijo que iba a ganar un carro nuevo. No, ya. ¿Sí me explico, mis hermanos? Tienes que distinguir es igual. Cuando te den una profecía, entre comillas, a veces es la emoción. Yo conocí una hermana que le dijeron que todo lo que tocara con sus manos se iba a convertir en oro. El fantástico cuento de Midas, que todo lo que tocaras con tu mano se va a convertir en oro. Y no, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque aquel predicador o profeta, no sé, en su emoción le dijo que todo lo que tocara se iba a convertir en oro. Y no, mi hermano, es fecha que todavía está batallando. Tenemos que distinguir mucho, tener mucho cuidado cuando nos dan palabra de Dios. Tenemos que distinguir si los espíritus son de Dios o no, porque hay muchos espíritus aparte del Espíritu Santo. Y también esto es muy peligroso, que en las iglesias se abren lenguas y no hay un traductor. Sí, es muy peligroso, mis hermanos, que alguien abre en lenguas y no hay un traductor. Yo recuerdo una vez una hermana estaba hablando en lenguas y un hermano sabía el lenguaje ese y estaba maldiciendo a Dios, y le dijo: cállenle, está maldiciendo a Dios. No está hablando lenguaje angelical, está maldiciendo a Dios con lo que está diciendo, porque le gana aquella emoción y el enemigo aprovecha, los dardos del enemigo aprovecha, y es cuando pasa esto. Hay un versículo en la Biblia dice que ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? La muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. He estado analizando hace unos días, ¿no? Tal vez ese estado en mi vida, ¿no? Que nos podrá separar del amor de Dios. Cosa creada, la verdad nos podrá separar del amor de Dios. Yo con este texto quiero pues agradecer al Señor, porque pues Dios no nos ha dejado, ¿no? Amén. Tal vez pensamos, ¿no? Que Dios no nos mira, que Dios no conoce nuestros pensamientos, ¿no? Pero pues Dios lo sabe todo, ¿no? Dios sabe todo, Dios sabe lo que sentimos, lo que estamos pasando. Pero ahorita en esta actualidad, hermanos, Dios nos ofrece a Él mismo, en sí a Él mismo, para salvación, para reconciliación, para meditar en lo que hemos fallado, en lo que tal vez está pasando mal en nuestra vida. Y he estado, hermanos, meditando en todo eso. Dios se da a sí mismo por nosotros, por amor. A mí me llena mucho, hermanos, la palabra, porque la palabra de Dios es el manual de vida para nosotros, la instrucción de vida para cada uno de nosotros. Debemos de despojarnos de todo peso que nos asedia, dice la palabra, y ir al Señor, estar con Él, buscar su presencia. Y es hermosa la palabra, hermanos. Yo meditaba en muchas cosas, he estado meditando en tantas cosas, hermanos, porque a veces pensamos que como hijos
hijos de Dios no tenemos nada, ¿verdad? Pero lo tenemos a Él, hermanos. Dios está con nosotros, Dios muestra su amor, nos da la vida, nos da ver a nuestra familia, ver a nuestros hijos, saber que todavía tenemos la oportunidad de asistir a una iglesia, que todavía nos está dando Dios la libertad de buscar su presencia, de llenarnos de la palabra, de darle alimento a nuestro espíritu por medio de la palabra, hermanos. Y yo estoy muy agradecida con Dios porque Dios no nos ha olvidado, Dios ha estado con nosotros. Medito a veces en que como ser humano, ¿verdad?, consumimos nuestro tiempo en los quehaceres cotidianos, no de nuestra vida. A veces queremos hacernos oídos sordos de la palabra, pero Dios está ahí, hermanos, Dios está ahí, aunque estemos lavando, aunque estemos trabajando, Dios está ahí con nosotros, hermanos. Pues ánimo, hermanos, saber que la venida del Señor está cada vez más cerca, que se están cumpliendo las cosas como el Señor lo profetiza en su palabra. Y a pesar de todo eso, hermanos, ver que el mundo está en una etapa de distracción, de muchas otras cosas, en las redes sociales, en las riquezas, cosas que no llenan la vida, ¿verdad? Pero pues este pueblo que somos nosotros, que un día dice que nosotros no lo escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros, y es el motivo para ser salvos, hermanos, y pues que Dios esté con nosotros, porque Él lo promete, no estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo estoy muy agradecida con el Señor, con ustedes, porque los encontré de este modo, ¿no? Para reconfortar mi alma, reconfortar mi corazón, saber que mi Dios da esa paz que a veces no podemos tener en otras cosas. Dios nos da esa paz que necesitamos, aunque estemos pasando tiempos difíciles, pruebas. Dios es bueno, Dios es misericordioso, hermanos. Yo estoy muy agradecida con el Señor, hermanos, y con ese texto, porque yo soy una de esas personas, hermanos, que entiende que el amor de Dios es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros como creyentes. El amor, porque Dios es amor. Dios dio su vida, se despojó de sí mismo y se ofreció hasta la muerte, el sacrificio de cruz. Y a veces nosotros, hermanos, por una astillita en el dedo, en el pie, sabemos que es el dolor. Pues cuán grande fue su dolor de nuestro Señor, que se entregó a sí mismo, hermano. Ánimo, hermanos, ánimo. Somos todavía esa iglesia de esperanza, ese remanente de poder predicar la palabra, de poder alcanzar otras almas por esa palabra de vida eterna que tenemos, hermanos. Yo estoy muy agradecida con Dios, hermanos. Y en Romanos capítulo 8, verso 35, de que nada los podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ni los principados, ni lo porvenir, ni lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay aquí abajo en la tierra los podrá separar del amor de Dios. Pero nosotros no conocíamos eso cuando andábamos en el mundo, no lo conocíamos, más lo conocimos cuando Dios los habló cara a cara. ¿Por qué los habló? Tal vez no los habló con Pablo, como lo hizo con Pedro, pero lo habló a través de alguien como nosotros que los comunicamos. Los habló por medio de su palabra. Y en Proverbios capítulo 2 habla sobre cómo conocemos la misericordia, el amor de Dios. Amén. Proverbios capítulo 2 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová de la sabiduría de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de la sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderemos justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y su vereda hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarán por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán
serán de ella desarraigados. Dice el Señor en su palabra que si como tesoro la escudriñáramos y la buscáramos, hallaremos el temor a Dios. Si leéramos su palabra seguidamente, porque nosotros no conocíamos el pecado cuando andábamos en el mundo, no conocíamos el pecado ni que el pecado era muerte. No sabíamos que tan solo con la vista pecábamos, no sabíamos que con el corazón pecábamos, aunque tal vez no tocáramos a la persona, pero pecábamos en nuestro corazón. Pero por la ley nosotros dimos muerte al pecado. Por medio de la ley conocimos al pecado y conocimos a Dios, porque Dios, como dice la hermana, nosotros no escogimos a Dios, Dios lo escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos escogidos antes de los engendrar a nuestros padres en el vientre de nuestra madre. Nosotros hemos sido escogidos para instrumentos, guías, para servir a Dios, no para servir al mundo, para servir a Dios. Somos escogidos. Pero si como tesoro lo buscáramos y lo escudriñáramos, como tesoro, como plata, como cuando encontramos oro y escarbamos, hallaremos el temor de Dios. Porque dice su palabra que escudriñemos las escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Y conocemos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Amén. Porque en Salmo 89 habla, verso 33, dice: más no quitaré de él mi misericordia. Porque aunque nosotros seamos malos, aunque los portemos mal, aunque fallemos una y otra vez, pero si los arrepentimos, nunca quitará de nosotros su misericordia, su amor. Porque Cristo por eso murió por nosotros, por amor. Porque por tanto la ley era imposible de cumplirla. Él vino a hacer el sacrificio perfecto, el último sacrificio, que por medio de su sangre somos nacidos de nuevo, somos lavados, somos purificados, somos nuevas criaturas. Amén. Y si nosotros conocimos y conocemos la palabra y conoceremos a Dios, conoceremos al Padre, al Hijo y conoceremos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Haremos despertar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando nosotros decimos a Dios, gracias Dios, por tal vez porque los cantantes hoy en día muchos dicen gracias a Dios porque pegué una nueva canción, y tal vez esa canción hable de la fornicación, insultan a la mujer, pero agradecen a Dios. Más es donde rebuta su palabra, donde dice: más este pueblo de labios me honra. Y muchos honramos a Dios de labios. Decimos amar a Dios, pero no actuamos conforme a lo que Dios manda. Amén. En 2 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo habla y dice: como entristecidos, más siempre gozosos; como pobres, más enriquecidos; a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nosotros lo poseemos todo, tenemos todo. Porque en Romanos capítulo 14, en el verso 7, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos más que afortunados, somos más que vencedores. Triunfamos en Jesucristo, somos libres por medio de Jesucristo, tenemos amor por medio de Jesucristo, conocemos la verdad, tendremos la vida eterna, porque en su palabra dice que nadie irá al Padre si no es por medio de Él, porque Él es el alfa y el omega. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas nosotros, hermanos, a veces los agobiamos y queremos retroceder cada vez que fallamos, pero no dejemos que nuestro fracaso los haga retroceder, porque en Hebreos capítulo 10 verso 39 dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, porque si retrocedemos no agradaremos al alma de Jehová, al espíritu de Jehová, no agradaremos a su espíritu. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que permanecemos para purificación del alma, que tenemos que perseverar, porque desde que el momento que Jesucristo lo llamó a nosotros tenemos que ser nuevas criaturas, despojar el hombre viejo y vestirlo del nuevo. Amén. Porque por su nombre y porque sobre todo nombre nosotros tuviéramos fe como la semilla de un grano, nosotros moveríamos montañas. ¿Y por qué ahora en día no hay unción en las iglesias? Porque hoy en día no hay sanidad, y si hacen sanidades, pero son fabricadas por ellos mismos. ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué no hay unción hoy en día? ¿Por qué? Porque nosotros mismos la hemos apagado con nuestra propia inteligencia. No dejamos que el Espíritu Santo actúe por nosotros, sino que nosotros actuamos y arrinconamos el Espíritu Santo. Queremos hacerlo nosotros mismos, a nuestra propia inteligencia de hombre. Por lo mismo, muchos fracasaron en el pasado por causa de su necedad, de su terquedad, porque conocían de la palabra, conocían a Dios y conocían que Dios da el castigo, y sabían que Dios, el castigo de Dios es bien fuerte, que Dios es amor, es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor para todo aquel que aborrece su palabra, para todo aquel que decide retroceder. Mas Él no aparta de nosotros su misericordia, porque así como le dijo a Jeremías en capítulo 15 verso 19: si te volvieres a mí, te restauraré, y sin sacar lo vil de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Y eso es lo que con nosotros ha hecho el Señor. A veces nosotros queremos retroceder, pero no dejemos que nuestros errores, que nuestra mentalidad, que nuestro hombre viejo y nuestra mujer vieja quiera volver a retrocederlos atrás, porque Satanás sabe que con el
pasado nosotros podemos caer, porque Él hace que nosotros recordemos el pasado. Satanás saca el pasado de nosotros, lo que nosotros fuimos en el mundo. Él los hace a nosotros pensar que allá éramos más felices, pero nosotros conocemos la verdad y conocemos que Jesucristo es la vida eterna y que ahí somos felices. Porque aunque pasemos tribulaciones, aunque pasemos angustia, aunque pasemos hambre, como Pablo, como Pedro, como todos los apóstoles, como Jesucristo que padeció todo, sufrió toda tentación, si ellos vencieron en Cristo Jesús, y si Cristo venció al mundo, nosotros también podemos vencer al mundo. Amén. Nosotros también podemos lograr obtener la corona de vida, porque si nosotros permanecemos firmes en su palabra, porque vamos a fracasar, no vamos a ser perfectos, pero debido vaya el tiempo, Dios va a ir perfeccionando nuestro habla, nuestro caminar y nuestra vestimenta. No es que de una noche a la mañana, porque Pablo se preparó 17 o 14 años para poder predicar su palabra, para cuando Dios los preparó, Dios lo llamó, lo preparó y después lo usó como instrumento para los gentiles, para toda aquella persona que en Él cree será salva. Y nosotros hemos escuchado su palabra, y si nosotros seguimos en su palabra, en su camino, que aunque ese camino sea estrecho, nosotros lograremos cruzar ese camino y lograremos llegar a la meta. Porque si decidimos ir por el camino ancho, iremos rápido, avanzando rápido, pero a la perdición, no a la salvación, a perdición. Amén. Somos más que vencedores, más que triunfadores. En Filipenses capítulo 4 habla el Señor y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con clemencia también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Amén. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay uno más, no hay dos o tres, solo hay uno, que por medio de Él nosotros llegaremos al Padre y obtendremos la corona de vida. Solo hay un camino, solo hay un evangelio, solo hay una palabra, solo hay un Dios, y al que nosotros le servimos, que es a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahorita hablaba de los impíos, ahorita, si mal no recuerdo, en Proverbios habló de los impíos, y aquí hay gente que hace la maldad. Y también, hermanos, es que hay personas que desde que nacen tienen esa maldad, desde niños tienen esa maldad en su corazón. Y esto es muy importante, mis hermanos, de recalcar todo aquello que estamos haciendo malo y que estamos haciendo bueno. Algo que dijo el hermano José: cuando estamos en el mundo no conocemos el pecado, pero de alguna manera sabemos lo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, tú dices: una fiesta, me estoy divirtiendo, sí. Pero, por ejemplo, cuando tú engañas a alguien, digamos, o estafas a alguien, o robas a alguien, ya estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque legalmente lo estás haciendo mal, con las leyes del hombre. Entonces, esto es importante en la palabra de Dios, mis hermanos, de tratar de hacer las cosas bien, lo mejor posible. No a la perfección, porque no somos perfectos, pero sí tratar de hacer las cosas bien para Dios, ¿sí? Nunca para el hombre. Siempre poner la mirada en Cristo Jesús.